Mussolini. A mí realmente me preocupa. Sí, mucha gente inculta en el occidente, en América Latina, piensa que son hijos de árabes. Exactamente, pónganse por acá. En serio, pollito. Ahí sí. Primera seria. Por acá. Está muy serio. Eso es, muchas gracias. ¿Me escuchas con el Excel, perdón, deja poner carnicero. Oye, no te puedo El único reflejo es el de la pelada del fotógrafo. A ver. Y ahora no, y ahora está como que, ¿cachai? Porque ya no se atrevía a hacerlo. Y ahora quizá a lo mejor necesita un espacio que te ayude en el... Yo también una vez, no me acuerdo ya, porque tenía que contarlo. Ah, en el Consejo de la Cultura, y pensé, yo le dije a los chiquillos, yo sé quién. ¿Qué se ve? Sigo viendo. ¿Cuánto más lleva carne? La mitad de piña. Se le acabó la pizza. No sé, Ayer contigo. la mitad de la ¿Qué pasó? Y para nosotros, esta colección que estamos desarrollando recientemente, ya vamos hacia el segundo año, es una colección que pretende poder dar cuenta de temas contemporáneos y de personajes de relevancia en la historia de nuestro país, pero tratando de evitar los lugares comunes, tratando de evitar los consensos, tratando de evitar cierta medianía. En ese sentido, este libro en particular es tal vez una de las mayores expresiones de lo que pretendemos con nuestra colección. Para referirse a esta obra, voy a dejar en primer lugar a un periodista que no requiere muchas presentaciones y que además en algún momento tendrá que abandonarnos por razones laborales. Con ustedes, Alejandro Hiller. Bueno, gracias. Ahora el tiempo preparé y escribí una cosita, pero ahí sobre la marcha hacemos agregado. Bueno, yo quiero primero decirles que conozco pocos casos de tesis de grado de estudiantes que merezcan ser publicadas, y en la media docena de casos que podría mencionar este es uno, de manera que hay un primer mérito al egresado, ¿no? Es harta gracia que el trabajo que uno ha hecho, que es la primera investigación seria, rigurosa, con rigores metodológicos, con todo un trabajo de investigación, con análisis de los datos y además con una labor interpretativa, donde también es necesario dejar que la intuición ordene aquello que los solos datos no terminan de completar. Creo que es una buena gracia. Pero también hay otros méritos. Se trata de un caso, a mi juicio, bien logrado de periodismo de investigación, poco habitual en Chile, donde en general dependemos mucho de las versiones oficiales, y cuando esas versiones oficiales no llegan, de alguna manera las cosas quedan sin respuesta, y no hacemos el esfuerzo adicional de buscar la respuesta que falta, y por consiguiente terminan quedando las cosas en la nebulosa, lo que es tremendamente injusto para todos, porque finalmente muchas versiones que circulan, a veces basadas en rumores, datos a media o incompletos, terminan despertando la imaginación de la gente y después terminan incluso
aceptándose cualquier versión que circule simplemente porque no hay una versión oficial consistente, avalada y sustentada en el caso hecho como este jurídico, por ejemplo. De manera que hay un interés público en este caso, no es una morbosidad, es un caso doloroso, particularmente para su familia, para los amigos de las víctimas, sino que es un interés público que a mi juicio para todos es justo aclarar. Segundo, porque la autoridad de alguna forma no ha sabido manejar este caso ante la opinión pública. Piensan como que no debemos preguntar más o los sumarios internos no se terminan de publicar y uno no sabe por qué. Yo me imagino que es por un cierto concepto de lo que es el pudor, pero mis años de experiencia en periodismo me han enseñado que el pudor, de la mejor manera que se cuida es con la verdad, porque lo otro, como digo, da lugar a cualquier tipo de especulación que termina siendo tremendamente injusta. Y finalmente porque Rodrigo ha hecho un trabajo de investigación, es un trabajo hecho por un reportero con técnicas periodísticas. Hay un enorme trabajo de búsqueda de datos, de revisar la información, de reconstruir los hechos, que es meritorio. Bueno, nosotros, todos los chilenos, tenemos grabado el 27 de julio del 2004, y desde ese día hemos tenido el presentimiento de que este caso de estos 3 funcionarios de nuestra embajada en Costa Rica a manos de un policía tuvo componentes de un drama que tiene múltiples causas. Probablemente no hay un hecho que por sí solo hubiese explicado esto, y que más bien es la combinación de todos esos factores lo que desencadenó esa tragedia, y que además tuvo una serie de hechos fortuitos que le dieron más connotación. La presencia del propio ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, quien además era muy amigo de una de las víctimas, y vimos a un José Miguel Insulza realmente, y no es habitual ver a un político en esas circunstancias, no con el aplomo y la experiencia de él, verdaderamente quebrado al narrar los hechos. Bueno, yo creo que todos nosotros tuvimos además la tragedia de seguir la noticia, porque además todo un desenlace mediático desde el exterior de la embajada. Eso le agregó otro componente de dramatismo tremendo. Estábamos siguiendo la suerte y suponiendo que adentro podría haber ocurrido algo terrible, pero también con la esperanza de que no hubiese pasado algo tan grave, a pesar de que se escucharon disparos y eso se fue informando. Pero esto fue como esas series de televisión donde se está desarrollando una tragedia, donde estamos todos mirando y nadie puede hacer nada. Por eso decía yo, parecía tragedia griega. Hay hechos que están ya entregados a la pasión, que ya no se controla, que la estamos observando, y esa tremenda impotencia de no hacer nada. Y donde después empiezan las culpabilidades de uno y otro. ¿Por qué no se actuó? Claro, después de una tragedia y con los hechos sobre la mesa, es más fácil decir que se debió intentar otra cosa, pero tampoco tenemos la certeza de que una actuación de otra forma habría permitido un desenlace menos infeliz de esta tragedia. Eso es lo propio de las tragedias, por eso que tiene realmente las características de una tragedia. Yo creo que desde que el propio ministro Insulza, que es absolutamente quebrado, bueno, dio a conocer la consumación de la tragedia y identificado oficialmente a las víctimas, nombre que a todos se nos grabaron, ¿no es cierto? Roberto Nieto, Cristian Youssef y Rocío Sariego, que pasaron a ser casi familiares nuestros también. En ese instante comenzaron de inmediato las preguntas que no encontraban respuesta. ¿Actuó este policía Orlando Jiménez bajo un arranque de ira por una cosa puntual? ¿Fue una acumulación de malos tratos y de tensiones? ¿Al interior de la embajada había una convivencia rota? ¿Habían influencias externas que crean esos climas maléficos, satánicos, dicen algunos, o incluso magia negra, en pueblos que uno no conoce? Todo eso va dando paulo a que tiene algo de credibilidad, aunque no tengamos la certeza. La verdad que los relatos oficiales que hemos conocido tienen que ver más con el cronograma del martes 27, consignando detalles, a veces confusos, a veces inexactos, de cómo este policía, que hasta aquí se considera una persona modelo, causó la muerte de sus víctimas. Pero hasta el día de hoy, yo por lo menos no conozco una explicación que nos traiga la tranquilidad de saber lo que ocurrió. Mire qué curioso es cuando ha ocurrido una tragedia y no llega nunca la explicación del hecho. Como que la verdad se necesita para sanar las heridas, para restablecer los equilibrios emocionales de todos. Y como no llega, uno le sigue dando vueltas, no termina superando. Yo creo que este tema se habría por lo menos asimilado mucho mejor si hubiésemos tenido una respuesta categórica. Mire lo que produce el desenlace tal cosa, las responsabilidades son compartidas.
fue un cúmulo de pequeñas cosas, pero que en su conjunto terminó quebrando a una persona con alta sensibilidad, incluso, no sé, y quizás estaríamos hoy ya aceptando lo ocurrido con más serenidad. Yo creo que eso es lo que hasta el día de hoy nos incomoda. Y además tengo que decir también que uno, como recuerdo en el canal, como de pronto nosotros tratábamos de manejar las informaciones, tratando de silencio, pero ese silencio que nunca es tanto porque es un silencio sordo, pero son como gritos del silencio, porque las versiones extraoficiales siguen circulando, terminaban causando porque pasaron. El propio gobierno chileno hasta el día de hoy no ha mostrado particular interés porque la opinión pública conozca los porqués de la tragedia y cuáles son las respondientes de las víctimas. También es sintomático que hasta hoy, por ejemplo, haya mucha reserva bajo los sumarios administrativos. Y ya parece que había entrado una pendiente sin salida cuando afuera se especulaba acerca de si actuar o no actuar. Aparentemente todo se desarrolló muy rápido y cualquier cosa que se hubiese hecho a esa altura probablemente no habría cambiado lo fundamental del caso. Bueno, el tesista nos presenta ahora su trabajo. Sus evaluadores en la academia lo han ponderado con excelencia, eso es un buen anticipo. Pero como todo hijo, Rodrigo, que escapa al seno privado y ya quiere volar por sí mismo, el libro deja de pertenecerte en algún sentido y se enfrenta a la crítica del público, un público chileno que suele ser despiadado con el trabajo ajeno, y también eventualmente algunas reacciones de alguien que se sienta, espero, tocado y que a partir de esto pueda exigir un poco más de esfuerzo por conocer la verdad del caso, que nos duele a todos los chilenos y que no va a estar superado en la medida que no tengamos esa verdad ya fundada, jurídica, oficial, porque la experiencia demuestra que cuando hay tragedias y nunca se aclaran, la tragedia continúa. Muchas gracias. A continuación, comentará el libro el señor Alejandro Carreño, académico, semiólogo y metodólogo de la UNIAC. Quiero contar un poco la historia del libro, porque no soy periodista, pero acompañé el trabajo del libro, desde el momento en que el libro era solo palabra. Y creo que debe ser interesante saber cómo llegamos a esto. Está aquí. En 1971, Mario Vargas Llosa escribía Historia secreta de una novela. Como él dice, realiza un striptease, pero no como el novelista, que al comienzo está desnudo y al final de la novela vestido, sino un striptease de verdad, como la muchacha que, bajo impúdicos reflectores, se libera de sus ropas y muestra, uno a uno, sus encantos secretos. Como ustedes saben, Historia secreta de una novela es la historia que cuenta el proceso de creación de una de las mayores novelas latinoamericanas, La Casa Verde. Parodiando la obra de Mario Vargas Llosa, yo quiero contar parte de la historia secreta de terror en la embajada. No toda, para no parecerme al escritor peruano y porque la historia de este libro tuvo muchos entretelones que quedarán guardados en las subrayadas, incontables conversaciones mantenidas entre Rodrigo y yo. Por lo tanto, no habrá aquí ningún tipo de striptease. Eso hay que dejarlo claramente establecido. El gran fabulista brasileño Monteiro Lobato decía que un país se hace con hombres y libros. Pues bien, los periodos oscuros por los cuales atraviesan a veces las sociedades nos privan de hombres y de libros. De hombres porque son censurados, perseguidos o exterminados. De libros porque descubren la estupidez humana y estimulan la libertad del pensamiento. Por eso concuerdo con Monteiro Lobato.
El libro de Rodrigo Insunza, Terror en la Embajada, es un soberbio trabajo de investigación periodística que busca el principio básico del ejercicio periodístico, la verdad. Y nada vuelve más libre el espíritu humano que la verdad. En este caso, la verdad en torno a los horrendos crímenes ocurridos en la Embajada chilena en Costa Rica. No hay dinero posible que pueda equipararse a las vidas perdidas, incluyendo la del oficial Orlando Jiménez, por supuesto. Pero el saber qué fue lo que realmente ocurrió ayuda a mitigar el dolor que provoca la memoria de los acontecimientos, un poco lo que decía Alejandro. Todos quienes hemos tenido la fortuna o la desgracia, Rodrigo, de escribir un libro, sea este de ficción o no, sabemos que el alma del autor transita ansiosa por cada una de sus páginas en busca de su lector. Pero antes, el libro, todo libro, no fue más que una idea. Y con Rodrigo no iba a ser diferente. Apareció un día en mi oficina de la Universidad de las Comunicaciones, hace ya más de 1 año y medio, con su idea a cuesta. A decir verdad, y esto sí se puede contar, a decir verdad, los profesores con los cuales había conversado esta idea no le creyeron mucho. Lo recuerdo, venía algo decepcionado y triste, pero decidido a llevar a cabo lo que sería su proyecto de título, el libro que ustedes tienen o tendrán en sus manos. Le brindé mi apoyo incondicional y le dije que conversáramos. El destino quiso que así fuese. En enero de este año pasé a formar parte del destacadísimo departamento de metodología del IAC que dirige mi amiga Jimena Giles. Disculpen esta sana declaración de vanidad. Y apareció Rodrigo con las primeras 250 páginas de lo que sería su verdad. Poco tiempo después llegarían las restantes 250 páginas de esta idea que un día trajo a cuesta. Vinieron las correcciones de rigor, no solo desde el punto de vista de la investigación misma, sino también sobre los sinsabores de este siempre conflictivo idioma nuestro. Vinieron las discusiones propias que se establecen entre profesor-alumno, sobre todo cuando se trata de un tema tan delicado como este, donde el mundo suele esconder la cabeza como el avestruz. Pero toda la investigación estaba respaldada. La tesis debía publicarse como un homenaje a la verdad y al rigor académico con que fue llevada a cabo. Fueron largas horas del mejor periodismo investigativo, tan importante en toda sociedad democrática, porque resguarda los intereses de la comunidad, dejando al descubierto las anomalías y vicios cometidos por los dueños del poder, tanto económico como político. Corroboré, al final de una lectura apasionante, la impresión que tuve cuando Rodrigo apareció por primera vez en mi oficina, de que estaba ante la presencia de un joven agudo, audaz e inquieto, cuyo trabajo sobresaliente no solo era un aporte inestimable para el periodismo de investigación y la historia de los hechos que envuelve, y que pretende siempre desnudar la verdad que debe conocer la sociedad, aunque sea dolorosa, sino también una contribución de inestimable valor para la investigación académica, porque se compromete con el trabajo serio y revelador. Aquí hay varios de mis estudiantes que es un buen ejemplo el hecho de que ellos estén asistiendo a esta presentación del libro de Rodrigo.